Ahí va. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? A ver. Sí. Sí, perfecto. Ahí va. Claro, bueno, lo que vimos la vez pasada, básicamente, es cómo funcionaba un dipolo en un campo externo, y en particular en el caso del campo externo constante y uniforme, lo que vimos es que si bien no había una fuerza neta que movía a la molécula, al centro de masa de la molécula, porque las fuerzas están compensadas, una sobre la positiva tiene el mismo valor, la misma intensidad, la misma dirección, pero en sentido contrario que sobre la negativa, sí había un efecto de torque. Y este efecto de torque lo que trata de hacer es, cada vez que hay un ángulo phi entre la dirección del campo y la dirección del momento dipolar, hacía aparecer justamente un torque que trataba de alinear la dirección del momento dipolar con la del campo, ¿no? Y esto funciona entonces como una especie de fuerza, si quieren, restitutiva, porque cuando me aparto de la posición paralela al campo, esta fuerza trata de alinearlo. Y si me voy para el otro lado, fíjense que acá aparece un seno de phi. Si el phi es positivo, el torque es positivo, así que viene para este lado, y si me pasé de rosca, me fui para el otro lado, y ahora el P está de este lado, el phi se hace negativo, el torque cambia de signo, y trata de vuelta alinearlo con esta posición, ¿no? Entonces, si tuviera la molécula de agua aislada, lo que yo tendría es un movimiento restitutivo de esta manera. ¿Sí, Dalila? Sí, que a mí hay algo del torque que no me termina de quedar claro, porque ahí dice que tiende a alinear, no veo, El tiende a dipolo con el alinear, campo, sí. claro, o sea, no termino de entender qué es lo que tipo, se termina de alinear como Eh, gráficamente. lo que pasa es que el dipolo que está orientado de esta manera, el torque, fíjate, esta fuerza aplicada en este punto y esta fuerza aplicada en este punto, ves intuitivamente que lo que trata de hacer es alinear esta varita que podemos pensar que es el dipolo, lo trata de alinear con la línea horizontal que es la del campo, ¿no? Ves como Ah, que ok. esas fuerzas aplicadas de esa manera tratan de que este vectorcito P tenga la misma dirección que el vectorcito E, ¿no? Y Claro, pero entonces sí. cuando se alinea como que como que el momento dipolo como, como que se rota, eso vendría a ser Claro, como claro, el claro. torque. Alinear Ah, significa ok. que el P va a cambiar su dirección y se va a quedar alineado, va a quedar paralelo al campo eléctrico, ¿tá? Pero bueno, si la molécula esta está aislada del mundo, el movimiento, la dinámica no termina ahí. Es como si fuera un péndulo, ¿no? Vos tenés un péndulo y tenés una fuerza restitutiva que lo lleva hacia el centro. Y cuando llega al centro, bueno, se pasa de mambo, va para el otro lado, y ahora la fuerza restitutiva va para el otro lado, ¿no? Y esto está oscilando así. Bueno, de la misma manera pasaría con este momento dipolar aislado. ¿Qué pasa? Dentro del pollo, la molécula de agua está en contacto con otras moléculas, y entonces, cuando esta fuerza de carácter eléctrico genera el torque y lo empieza a rotar, bueno, va a haber colisiones de la molécula de agua con otras moléculas y va a depositar parte de esa energía cinética de rotación, se la va a dar en ese choque a otras moléculas que se van a empezar a agitar. Y entonces yo estoy transfiriendo esa energía cinética de rotación, que está siendo inducida por este campo eléctrico externo, a otras moléculas y les estoy dando agitación térmica. Pero eso es calentar el pollo, básicamente. Entonces, de lo que se trata, lo que se usa en microondas es que se genera un campo eléctrico variable, a veces apunta para un lado, a veces apunta para el otro, entonces las moléculas de agua tienden a orientarse para un lado, y cuando llegaron para un lado, ya el campo cambió para el otro, entonces tienden a orientarse para otro, para un lado, para el otro, y en esa orientación golpean las moléculas cercanas, las agitan, las calientan, ¿no? Y en definitiva, calientan el pollo, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a ver más adelante lo que habla el video sobre campos variables y la relación entre frecuencia y cómo se puede medir la velocidad de la luz dentro de microondas. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Pero esa era la idea que quería transmitir en relación a este concepto que estuvimos viendo, ¿no? Esta fuerza que trata de orientar, estos torques que tratan de orientar un dipolo con un campo externo. Y la otra cosa que vimos es, bueno, cuando el campo externo no es uniforme, vimos algunos ejemplos y habíamos quedado en que ustedes pensaran
estos dipolitos de colores, qué fuerza sienten dadas por este dipolo central. Entonces no sé si tuvieron tiempo de pensarlo. Me gustaría escuchar los razonamientos, así charlamos un poco de eso. ¿Sí? ¿No? A mí el que tengo dudas, o más dudas, Sí. es el de abajo, el que Este va. tiene el gris. Sí. Porque no estoy muy segura si el campo que sienten cada una de las cargas tiene una dirección apenas diferente o si es tan chiquito que podemos considerar que tienen la misma dirección de campo. A ver, esta es la cara positiva, ¿no? Y la azul es la negativa, ¿no? Y más o menos está en una posición, supongamos que el dibujo está bien, digamos, y están en una posición simétrica con respecto a este eje, y por lo tanto, el campo, suponte por la positiva, es este que está acá, perdón, la carga positiva es este que está acá, el campo de la positiva está dado por esta línea, más o menos que actúa sobre la positiva, está dando por esta línea de campo, entonces vos te podés imaginar que la fuerza sería una fuerza hacia arriba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la fuerza es Q veces, o sea, la carga roja, que es positiva, por el campo que, según esta línea de campo parece indicar, el campo va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa parte? Sí, sí. Bueno, ahora, el azul está más o menos en una posición simétrica, por lo tanto, el campo es similar, solo que tiene una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal que en lugar de estar inclinado para acá, está inclinado para acá, ¿no? Una componente horizontal de menos X sería. Pero la fuerza neta resultante, perdón, ese es el campo, ese es el campo. Pero resulta que esta carga es negativa, así que la fuerza es menos Q por esa línea de campo, así que estará por acá abajo, ¿no? Así, ¿estamos de acuerdo? Perdón, yo no entendí por qué el campo es para arriba, pero, o sea, Porque la yo cuando lo fuerza, ¿te supuse, acuerdas que la supuse fuerza que eléctrica apuntaba que para siente abajo. la carga es Q veces el valor del campo en ese punto? Y se trata de una carga negativa. Así que ese valor negativo le va a cambiar el signo del vector. Si el campo estaba para acá, Q veces, o sea, algo negativo va a ser un vector que va para el otro lado, el que se opone. ¿Está Sí, bien? sí, eso sí, pero ¿desde dónde sacaste que el campo estaba apuntando para arriba? Ah, bueno, por las líneas de campo. Por las líneas de campo que están trazadas, las líneas de campo corresponden al campo generado por este dipolo. Y fíjate que acá pasa por acá una línea de campo que viene para acá. Y entonces el campo, como es tangente a la línea de campo en todos los puntos, justo en este punto, me imagino que estará asociado a un Ah, campo eléctrico que va para este lado. Cuando está lo bien, multiplico por menos, me queda para el otro lado. claro. Entonces, en Bien. definitiva, lo que va a estar pasando es que este dipolito se va a empezar a enderezar, ¿no? Porque esta va para arriba y esta va para abajo, entonces se va a empezar a enderezar, ¿está bien? Y se va a alinear con la dirección vertical. Y no solo eso, sino que al hacer eso, ¿qué pasa? La carga positiva queda más cerca de esta negativa que la negativa, que queda ahora por abajo, y entonces va a haber una fuerza neta hacia arriba. Entonces el dipolito de abajo se va a empezar a enderezar y va a empezar a acercarse hacia el dipolito de arriba, hacia el negro. ¿Se entiende? Sí. Yo ahí, no sé, pensé que como, como los campos en cada carga no son, o sea, están un poquito como corridos, o sea, así, ¿no? Como es, así, más o menos. Como que va a tener una fuerza neta hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¿Por qué decís que están corridos? No, no te vi, para que... Eh, no, porque, por ejemplo, en la partícula de arriba, la dirección del campo en las dos cargas es la misma, es así, en la roja, ¿esta acá? claro. Entonces Bueno, el campo tiene, o sea, diferente intensidad, pero la misma dirección. está bien. ¿Y qué es lo que va a pasar con este? Que entonces la fuerza sobre la carga negativa va a ¿Sí? ser mayor. Claro, entonces se va a Porque, acercar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Va a claro, haber una fuerza. Bueno, acá va a pasar lo mismo, o sea, va a empezar a rotar para alinearse verticalmente, y al hacer eso la carga negativa perdón, la carga positiva va a quedar más cerca, si querés, de la negativa, que es la más cercana al dipolo, y por lo tanto va a haber una fuerza atractiva hacia arriba.
A medida que se va girando, se va acercando. Y una pregunta, la roja que estaría alineada, ¿no? Sí. ¿Se movería con una fuerza atractiva o repulsiva? No, atractiva. O sea, sufrir una fuerza atractiva y se empezaría a acercar al dipolo de abajo. Ah, ¿Vale? Bueno. Bueno, eh, pero básicamente para entender un poco la idea de todo esto, lo que me interesaba que ustedes empiecen a analizar es, bueno, yo tengo dipolos, pero en definitiva los dipolos están compuestos por cargas, y yo sé cómo actúa, si tengo las líneas de campo que me dicen cómo es el campo eléctrico al que están sometidos las cargas, pueden empezar a ver con los dedos cómo es la dinámica de estas cosas un poquito más complejas. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, después lo que vimos la clase pasada tenía que ver con analizar una propiedad relacionada con, no el campo eléctrico directamente, sino con el flujo, ¿se acuerdan? Con el flujo del campo eléctrico sobre superficies cerradas. Y yo les había contado que cuantitativamente se podía expresar esa idea en términos de lo que se conoce como ley de Gauss, en donde uno iguala el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada, cualquiera, uno elige cuál, y lo que tiene que hacer después es, ese flujo lo puede calcular, pero si no, la ley de Gauss lo que me dice es que ese flujo siempre va a ser igual a 4 pica veces la carga que encierra. Y vimos varios ejemplos, y la idea es ahora ver un poco esto más eh, analíticamente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta cuenta, efectivamente, para una situación que ya conocemos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una carga positiva en el origen, ¿no? Y vamos a poner una esfera de radio R, una superficie esférica de radio R que la incluye. Y vamos a hacer esta cuenta y ver si efectivamente vale esta igualdad. Vamos a hacer la cuenta y vamos a ver si vale la igualdad. La podemos hacer porque conocemos el campo, ya sabemos cómo es, sabemos cómo calcular el flujo. Bueno, hacemos esa cuenta y si da 4 pica por U esta, listo. Es compatible, o sea, no es que la demostramos, pero vemos que por lo menos un ejemplo donde se aplica. ¿Está bien? Entonces vamos a considerar como superficie de Gauss a esta esfera, y lo vamos a hacer así porque la simetría va a simplificar muchísimo el cálculo de este flujo, ¿no? Por razones obvias, que ahora vamos a hacerlo explícito. Entonces empecemos diciendo, bueno, en este ejemplo, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico es el campo eléctrico generado por esta carga Q', acá debería ser Q', y sabemos que en todo el espacio el campo eléctrico generado por esa carga en el origen es este que está acá, ¿no? Tiene dirección radial, son líneas radiales que que parecen diverger de la carga que está ubicada en el origen, y que decae cuadráticamente con la distancia. Bueno, hagamos la cuenta del flujo entonces. El flujo significa, ¿se acuerdan? Era agarrar las baldositas y calcular el flujo por cada baldosa y después sumar todos los flujitos esos diferenciales. Todo eso lo vimos en la clase pasada, es esto que está acá, y analíticamente es hacer esta cuenta. Es integrar sobre esta superficie cerrada, ¿qué cosas? La proyección, o sea, el producto interno entre el campo eléctrico en cada punto de la superficie, por la normal que corresponda a esa superficie en cada punto, ¿saben? Multiplicado por el área de la baldosita, y así barriendo sobre todas las baldositas que me cubren la esfera. Y entonces, en lugar del campo eléctrico, este es el vector campo eléctrico, esta es la expresión del vector campo eléctrico, es un vector que tengo que ser producto interno, el versor normal a la superficie en cada punto que voy a barrer. Lo interesante es que, como el campo eléctrico es radial, y el n-versor de cada baldosita también es radial, ¿no? Porque justamente por eso elegí una esfera para hacer la cuenta fácil, ¿no? El n-versor de cada baldosita también está en la dirección radial. Ustedes agarren cualquier baldosita y convénzanse de que el n-versor a esa superficie está en la dirección radial. Y entonces este producto interno de entre este vector y este es trivial, porque me va a quedar, en definitiva, un número por R versor, que viene del campo, por producto interno R versor, el mismo reversor, ¿no? Y entonces, esto que está acá es 1. Es 1. Así que me queda simplemente la integral de K por Q' ds. K por Q' sale afuera de la integral, que es esto que dice acá,
y me queda la integral entonces de la superficie, el diferencial de superficie de cada baldosita en cada punto modulado por 1 sobre r cuadrado, que es la distancia radial al punto, a la baldosita, pero que como es una esfera es constante, porque todos están equidistantes del centro, así que r cuadrado para todos los puntos de la superficie es el mismo valor, es r grande cuadrado, y tengo que sumar todas esas contribuciones. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Acá reemplacé esta expresión por el valor correspondiente a la superficie que estoy usando, ¿no? Que es constante. Y tengo que hacer esta cuenta. Entonces, como r cuadrado es constante, lo puedo sacar de la integral. Lo puedo sacar de la integral y me queda esta expresión. Y ahora lo que me queda todavía por hacer es sumar todos los delta S de todas las baldositas que me van recubriendo la esfera. Pero cuando hago todo eso, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale esta integral? Piensen qué representa y díganme cuánto vale. ¿Cuánto vale sumar todos los delta S que cubren la esfera esta? Sí, de calcular como la superficie de la Es la esfera. superficie de la esfera. Es la superficie de la esfera. Entonces, 4pi r cuadrado es la superficie de la esfera. Entonces, calculamos el flujo. El flujo es k veces q' sobre r cuadrado, 4pi r cuadrado. Ahora fíjense qué interesante. El r cuadrado se me va. Este r cuadrado con este r cuadrado se me va. ¿Y qué es lo que se me está haciendo? ¿Por qué se me va? Se me va porque en la medida en que la esfera es más grande, el área de la esfera es más grande, pero el campo es más débil, porque el campo disminuye como r cuadrado. Entonces, la superficie de la esfera aumenta como r cuadrado para esferas más grandes, pero cuando evalúo el campo sobre esa superficie, el campo es más chico, porque disminuye como r cuadrado, y eso hace que este se me vaya con este. ¿Está bien? Y que, en definitiva, el flujo que atraviesa una esfera de este tipo sea independiente de R. Porque el flujo depende de dos cosas, de cuánto vale el campo, la intensidad, pero también cuánta área tengo que es atravesada por ese campo. Y una crece como R cuadrado y el otro decrece como R cuadrado, y eso hace que el flujo deja de depender de R, y fíjense qué expresión me queda, 4πk por Q', que es la carga encerrada. Así que vemos que el flujo en este ejemplo, el flujo del campo eléctrico, cumple con la ley de Gauss, porque me queda 4πk veces la carga encerrada. ¿Está bien con esto? Sí, Entonces, ustedes pueden decir, bueno, acá es lo que les digo, ¿no? El flujo es independiente de R. ¿Por qué? Porque si yo hubiera agarrado otra esfera para hacer esta cuenta, que sea de radio 2R, bueno, el diferencial de área va a crecer como R cuadrado, ¿no? Porque crece como R cuadrado. Si este área es D sub A, el área correspondiente es 4 veces D sub A, porque esta dimensión crece y esta dimensión crece. Pero claro, cuando tengo que evaluar el campo acá, no es lo mismo que el campo acá arriba. El campo acá arriba es más chico porque decrece como 1 sobre R cuadrado. Entonces, el flujo que importa las dos cosas se hace independiente de R. Perfecto. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, sí, está bien, es independiente de R, pero en realidad este resultado todavía no es general, porque vos estás usando acá una superficie muy particular. Estás usando una superficie esférica, que justo tiene una geometría que está repiola para este problema. Entonces, ¿qué tan general es este resultado? Bueno, vamos a mostrar que en realidad puedo elegir cualquier superficie de Gauss, ¿no? Imagínense que en lugar de una superficie esférica, para hacer la cuenta, yo hubiera agarrado esta superficie patática, una papa, como esta. Y entonces, lo que tengo que ver ahora es, bueno, cómo calculo el flujo sobre esta superficie, y después pensar si ese flujo es igual a 4pi, 4πk veces Q. ¿Está bien? Ahora, para calcular el flujo de una superficie, si ustedes ¿se acuerdan cuando veíamos la baldosita? ¿Y qué pasaba cuando la baldosita no era paralela, o sea, no era justo perpendicular al campo eléctrico que la atravesaba? Bueno, lo que era importante era la proyección perpendicular de este área en relación a la dirección del campo que la atraviesa. Eso hacía aparecer, ¿se acuerdan? Esta superficie equivalente que se relacionaba con el área total, como el área total por coseno de tita, ¿se acuerdan de esto? Bueno, algo similar yo puedo pensar con las baldositas que voy a usar para hacer la integral. Esta baldosita, supónganse
si yo pienso que hay justo en el punto que estoy analizando, puedo pensar que hay como una baldosita efectiva que tiene que ver con la superficie que realmente enfrenta perpendicularmente al campo, muy similar a esta que está acá, y esa baldosita es como que si perteneciera a una, si ustedes lo piensan, se van a dar cuenta que es como si perteneciera, es una baldosita que pertenece en realidad a una esfera de radio localmente que tenga un radio muy similar a la distancia que separa la carga de la superficie que estoy analizando. Y la proyección que tengo que tener en cuenta, fíjense que se relaciona de la misma manera que acá aparece un A coseno de tita, de la misma manera, este diferencial de área, porque es la misma cuenta, está asociado a un área efectiva que es dA coseno del ángulo, en este caso coseno de phi. Entonces la proyección del elemento de área de la superficie original sobre una especie de superficie perpendicular al radio, pero eso me da lugar a una superficie esférica efectiva. Esa proyección es dA coseno de phi. Pero si ustedes, ese coseno de phi tiene que ver con esta cuenta que está acá, es la proyección del campo eléctrico sobre un versor que hace aparecer el coseno entre estos dos ángulos. Esto debería haberlo anotado en la primera anterior. Y justamente ese coseno, la proyección del el campo local sobre la dirección perpendicular, que es esta que está acá, que haría las veces del n-versor, justamente es el coseno de phi que aparece acá. Y entonces, la idea es la siguiente. El flujo que atraviesa la baldosita dA original, ¿estamos de acuerdo que es igual al flujo que atraviesa la baldosita esta efectiva que está acá? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahora, ese flujo, por lo que vimos antes, es igual al flujo que atraviesa una baldosita que está en realidad inscripta en una esfera de radio R, de radio 1 si quiere, de radio 1. ¿Está bien? Porque era lo mismo. ¿Se acuerdan? El flujo acá crecía, para ir de este radio a este radio, crecía el diferencial de área, pero decrecía de la misma manera, en la misma tasa, el campo eléctrico. Así que el flujo de acá es igual a acá. Por lo tanto, el flujo original es igual al flujo de esta baldosita proyectada, que es igual al flujo de cualquier otra, que atraviesa de cualquier otra esfera de radio arbitrario, en particular la de radio R igual a 1. ¿Está bien? Y entonces, perdón, se me fue. Entonces, el flujo original es igual al flujo que calculé antes. 4pi k por Q'. No depende de R, como vimos anteriormente. Entonces, efectivamente, puedo elegir la ley de Gauss el resultado es independiente de la superficie que yo elija por esta equivalencia entre que hace aparecer la superficie efectiva y que es independiente de R que estuvimos viendo. O sea, esto es independiente de la forma específica de la superficie, siempre y cuando yo integre sobre la superficie cerrada, y lo único que importa es, en definitiva, la carga que encierra. ¿No? La carga que encierra. Muy bien. Y en el caso... Perdón. sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí. No entiendo por qué hacemos la proyección esta el diferencial de A si al final, o sea, es como una demostración, si al final es lo mismo que era antes. Sí, es como una demostración. Es para decirte, mira, para una superficie cualquiera, yo lo que voy a hacer es, primero que nada, descomponer esa superficie en baldositas, ¿no? Baldositas planas tangentes localmente al punto donde estoy describiendo cómo es la superficie. Ahora, el flujo y entonces, esto que está acá es esto que está acá, ¿no? Y esto no tiene por qué tener la dirección radial. ¿Está bien? No tiene por qué tener, fíjate, esta es la dirección perpendicular a la superficie, que no es la radial, ¿no? El campo eléctrico tiene esta dirección, y la dirección de la superficie es esta que está acá. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros vimos que
que es lo mismo que en este caso, ¿no? La dirección normal a la superficie es esta que está acá y forma un ángulo con el campo eléctrico. Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Esta dirección sería la dirección que acá llamamos normal, y esta dirección, que en este caso es radial, sería la dirección del campo eléctrico, esta que está acá. Y lo que vimos es que en este caso, cuando la baldosita estaba inclinada con respecto a la dirección, lo que importaba era la proyección digamos, del área sobre la dirección perpendicular al campo. Y en este caso, esto me conduce a esta de acá abajo. Entonces, para calcular el flujo, yo tengo que tener en cuenta no el campo y la superficie A, sino el campo y la superficie A perpendicular, que es A coseno de θ. Entonces, en lugar de dA, va a aparecer un dA coseno de θ, que es este que está acá. Ahora, esta superficie, claro, esta superficie está puesta, es la perpendicular al campo. Entonces es un diferencial de área perpendicular a la dirección radial, pero entonces es un diferencial de área que cuando yo voy a ir moviéndome, me va a cubrir una esfera, digamos, porque una esfera tiene el diferencial de área perpendicular a la dirección radial. Y entonces, pero nosotros vimos que el área que atraviesa, el flujo que atraviesa, lo vimos acá, el flujo que atraviesa un parche, digamos, un diferencial de área sobre una esfera es independiente del radio de la esfera. Así que la cuenta que hicimos, en definitiva, es decir, bueno, el flujo de acá es el mismo flujo que el que atraviesa el diferencial de área de una esfera, y ese es independiente de R, y la cuenta la hicimos, y habíamos dicho que quedaba 4 pica por Q'. Entonces, Claro. puedo elegir cualquier superficie de Gauss. Buenísimo, gracias. Obviamente todo esto está metido en el cálculo de flujo. Esto es una propiedad del cálculo de flujo, así que cuando ustedes se pongan a hacer esta cuenta, ya no tienen que preocuparse de esto, ¿no? Ustedes ya saben que esta cuenta es independientemente de la forma, y lo único que importa es si hay carga encerrada o no. De hecho, cuando no hay carga encerrada, por ejemplo en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Para cada diferencial de superficie, va a haber otro en las antípodas, y la única diferencia entre, o sea, el flujo que atraviesa este diferencial de superficie va a ser igual a este que está acá, porque la única diferencia va a ser la distancia que se aleja con respecto a esta escala positiva. Este diferencial de área, el correspondiente va a ser más grande, va a crecer como R cuadrado, pero el campo va a disminuir como R cuadrado. Así que el flujo, este va a ser igual a este, a menos de un signo. ¿Por qué? Porque acá el campo, acuérdense que la normal acá va hacia afuera, así que esta cosa es negativa, y acá la normal del campo es paralela al campo eléctrico. Va hacia afuera, y en este caso es paralela al campo eléctrico, así que esto es positivo. Entonces, uno va a hacer una contribución positiva, negativa, y la otra va a ser una contribución positiva idéntica en magnitud. Y entonces, por cada punto de entrada que tiene asociado un punto de salida, los flujos se van a compensar, y esto va a quedar siendo cero, ¿no? Perfecto. ¿Me siguen con eso? Sí. Yo me perdí un poco antes, Sí, yo en la creo anterior también. a esta. Bueno, no es un concepto así, toma su tiempo, toma su tiempo. Les pido que lo miren después, lo digieran, y si no, lo retomamos más tarde, ¿está bien? Así podemos avanzar un poquito. No tengo problema en el intervalo o la clase que viene retomar un poquito esto, pero quisiera un poco avanzar. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno. Entonces, esta ley de Gauss, lo que vimos es que vincula esta integral de superficie con la carga encerrada. Eso es lo que traté de convencerlos con esta y estas últimas imágenes. Y esta es una ecuación, si bien fíjense que no involucra al campo eléctrico explícitamente, sino que involucra a una propiedad integral del campo eléctrico, o sea, a un flujo de campo eléctrico, y me dice que el flujo del campo eléctrico vale tanto. En situaciones de muy alta simetría, que ahora vamos a ver de qué se trata, a partir de esta condición para el flujo del campo eléctrico sobre superficies cerradas, voy a poder decir algo sobre el campo eléctrico en sí mismo. ¿Sí? Una expresión para el campo eléctrico.
Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Consideremos un campo, un plano infinito cargado con una densidad de carga superficial sigma constante. O sea, tengo muchas carguitas distribuidas uniformemente por este plano infinito que lo puse vertical, ¿no? Tengo muchas cargas y están distribuidas de manera uniforme, dando lugar a una sigma constante. Entonces, por simetría, yo quisiera empezar a ver, o sea, sabiendo esto, yo quisiera calcular el campo eléctrico en todo el espacio, ¿no? Entonces voy a empezar a dar algunos argumentos que por simetría tienen que suceder. Por ejemplo, el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al plano. ¿Está? Imagínense, el plano es infinito. Este plano amarillo es infinito. Sigue infinitamente para arriba e infinitamente para abajo y sale una distancia. Y también es infinito en las direcciones perpendiculares a la pantalla, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué es razonable asumir que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al plano? Eh, pero es como lo mismo que vimos para una carga, ¿no? Como que si en cada punto es como radial, vos tenés un plano, entonces hacia los dos lados, no sé, no sé, tengo dudas. Bueno, les pregunto, por ejemplo, supónganse que estoy en este punto, ¿no? ¿Cuánta carga tengo hacia arriba? La respuesta es Está no, bien. la respuesta es no sé, tengo infinita, pero hacia abajo tengo la misma carga. ¿Estamos de acuerdo? Porque se extiende infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Entonces, si yo rompiera esa simetría, diciendo, bueno, el campo en realidad tiene esta pinta, va hacia arriba, estoy de alguna manera favoreciendo una dirección con respecto a la otra. ¿Está bien? Y eso no tengo justificación porque la distribución de cargas es absolutamente simétrica y tengo tantas cargas hacia arriba como cargas hacia abajo. Entonces no puedo esperar que el campo eléctrico que produzca esa distribución, que es simétrica ante traslaciones verticales, no sea compatible con esa simetría. Y la única que me queda entonces es que el campo no tenga componente vertical. Porque que tenga componente vertical me hace decir hacia arriba o hacia abajo, y yo tengo una distribución totalmente simétrica en cuanto a las cargas fuentes en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo vale para hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. No puedo tener una componente hacia afuera o hacia adentro, porque tengo la misma cantidad de cargas hacia adentro que hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, el campo que producen esas cargas tiene que reflejar esa simetría, como vimos antes. Y por lo tanto, la única que le queda al campo eléctrico que produce esta distribución de cargas de un plano uniformemente cargado, solo puede tener componentes en la dirección perpendicular al plano. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Perdón, yo no entendí esto de que tenga componente vertical o no. O sea, significaría que estarías prefiriendo, por así decirlo, que para arriba es más grande que para abajo. Sería algo A así. ver, si vos tenés un campo que apunta hacia arriba, de alguna manera estarías diciendo que hay más cargas negativas, hay más cargas positivas, perdón, abajo que arriba, ¿no? Y que hace que el campo total tenga una componente, ¿no?, vertical. Pero la noción de abajo y hacia arriba es media peligrosa porque, acordate, es un plano infinito. Entonces, ¿qué es Claro, Entonces está uniformemente cargado, y no importa dónde me pare, tengo tanta carga, la misma carga hacia arriba que hacia abajo. claro. Entonces, no hay manera de que tenga un campo que no respete la simetría de las fuentes. Y si mis Perfecto. fuentes son invariantes de traslaciones verticales, mi campo tiene que respetar esa simetría. ¿Está bien? Sí, sí, de 10. Otra cosa que también podemos estar de acuerdo es que el campo eléctrico tiene que tener sentidos opuestos, o sea, tiene la misma dirección, pero si la carga, por ejemplo, sigma es positiva, tiene que tener una dirección hacia un lado en un semiespacio y hacia el otro en el otro semiespacio. ¿Está bien? Y todo esto, bueno, otra cosa, otra cosa que también por simetría podemos anticipar, que tiene mucho que ver con lo que dijimos, la intensidad
solo puede depender de la distancia del plano. O sea, no puede depender de, por ejemplo, de la altura, ¿no? Porque por lo mismo de antes. No puede depender de la altura, porque en realidad no tiene sentido definir una altura frente a una situación de un plano infinito. No tengo escala para decir, bueno, este es o sea, no puede depender de la altura, ¿está bien? Ni tampoco de la distancia de la pantalla. Solo puede depender de cuánto me alejo del plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, este tipo de razonamientos a los físicos nos encanta, porque son razonamientos muy simples, pero también, al ser tan simples, son muy poderosos, porque están reflejando una naturaleza que va, o sea, una propiedad que va a la naturaleza misma del fenómeno. ¿Está bien? Es algo muy básico, y por lo tanto muy fuerte. Es un argumento muy fuerte. Los argumentos de simetría en física son argumentos muy, muy fuertes. Bueno, entonces, estas son las conclusiones que yo puedo sacar del campo. Obviamente no especifiqué cuánto vale el campo. Sí dije algunas propiedades, ¿no? Pero el campo, entonces, que en principio es un vector en que en cada punto puede tomar, puede ser asignado un valor diferente, un valor vectorial diferente, por argumentos de simetría, lo que dije es que el campo producido por esta distribución de cargas está en la dirección x-versor, considerándola que esta es la dirección x-versor, por lo que les dije acá arriba. O sea, no tiene componente vertical ni las que salen de la pantalla, y además su intensidad solo, a lo sumo, puede depender de cuánto me alejé de la distancia al plano, ¿no? Entonces, esto es lo que aprendimos, esto es lo que de acá, llegamos acá usando esos argumentos de simetría. Todavía no lo terminamos de definir, pero acotamos bastante la posibilidad de la expresión para el campo eléctrico. Perdón, y otra cosa más que vimos es este que está acá. Tiene que tener sentidos opuestos a ambos lados. Así que si me voy hacia la derecha, tengo que tener menos el campo que tengo cuando me voy la misma cantidad hacia la izquierda, ¿no? Es esto que está acá. Tiene que ser antisimétrico ante una operación de en lenguaje matemático sería que ante una operación de simetría, si en lugar de ir para este lado, me voy para este lado, el valor que tiene que tener esta función es impar en el sentido de que es menos el valor que encuentro del otro lado. Eso significa que e de x es una función impar, ¿no? Todo esto lo vimos por simetría. Que es esto que está acá, y e de x es una función impar. Ahora, ¿cuánto vale e de x? Quisiera calcular cuánto vale e de x. Entonces, vamos a usar Gauss para ver cuánto vale e de x. ¿Está bien? Y para eso, Gauss, ¿qué dice? Bueno, Gauss no me dice cuánto vale el campo, pero me dice cuánto vale el flujo del campo en una situación. Y lo que me dice específicamente es que el flujo del campo que atraviesa una superficie cerrada es igual a 4π veces la carga encerrada. Entonces vamos a tomar como superficie cerrada este cilindrito, que parece una cosa media arbitraria, pero justamente lo elegimos para respetar la simetría, porque va a estar de acorde a la simetría de la distribución de cargas que quiero analizar, y por lo tanto me va a facilitar mucho especificar esta integral, ¿no? Entonces fíjense lo siguiente, vamos a utilizar esta superficie cerrada. ¿Qué me dice Gauss? Que el flujo del campo eléctrico que atraviesa esta superficie cerrada, ¿cuánto tiene que valer? 4π veces la carga encerrada. ¿Cuánto es la carga encerrada por este cilindro? Bueno, estamos de acuerdo que la carga encerrada es la que queda engrampada acá adentro, ¿no? Es como este círculo de densidad sigma, esa es la carga encerrada, ¿está bien? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a analizar, esta integral, ¿está bien? Que esta ecuación se tiene que cumplir, y vamos a ver que eso me va a permitir decir algo de cuánto vale el campo. Entonces fíjense, el flujo total que atraviesa el cilindro es el flujo que atraviesa esta tapa, que atraviesa la tapa de acá atrás y que atraviesa la superficie lateral. Ese es el flujo total que figura del miembro izquierdo.
¿Está bien? Entonces es el flujo sobre la etapa 1, más el flujo sobre la etapa 2, más el flujo sobre la superficie lateral. Alguien me puede decir, bueno, y yo ya sé algunas cosas del campo, no sé todo, pero sé algunas cosas, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, que el campo va a depender de X, o sea, de cuánto me alejé del plano, y va a estar en la dirección X versor. Así que el flujo lateral sobre esta etapa, ahora no me acuerdo cuál llame 1, cuál llame 2, sobre esta etapa, va a ser cuánto vale el campo que la atraviesa, que va a ser constante, ¿no? Porque como solamente puede depender de la distancia, esta etapa está a una distancia constante. Cualquier punto de esta etapa está a una distancia constante del plano. Por lo tanto, el valor del campo va a ser constante sobre cualquier punto de la placa. Así que el flujo sobre una etapa va a ser el campo en la distancia D, hacia un lado o hacia otro, en este caso hacia la distancia menos X, producto vectorial n versor de la placa, de la etapa, que ¿para dónde apunta en este caso? Apunta en la dirección menos X. El campo está en la dirección menos X y el n versor está en la dirección menos X también. Bueno, y todo esto por el área A. Entonces, este es el flujo sobre la etapa 1. Sobre la etapa 2 voy a tener que considerar este campo eléctrico, ¿está bien? Tiene la dirección X versor, pero ahora el n versor de esta superficie, o sea el n2, también tiene dirección X versor, ¿está bien? Y por lo tanto, vuelven a ser paralelos, y el área es la misma. Si este área era A, este área es el A. Y este que está acá, ¿alguien me puede decir cuánto vale? El flujo este sobre la superficie lateral. Y 0, ¿no? Vale 0, perfecto. Vale 0 porque el campo es, dijimos que solamente está en la dirección X, pero la normal a la superficie lateral justamente es perpendicular a X. No importa en qué punto de la normal me corra, siempre siempre está en el plano XZ, la normal. Entonces se mueve en el plano XZ, que es perpendicular al plano X. Así que este producto interno va a ser 0, dando cuenta que el flujo que lo atraviesa, no hay flujo que atraviesa la superficie lateral. Entonces, la cuenta es muy sencilla, entonces me queda que el flujo sobre la etapa 1 es cuánto vale el campo a una distancia d del origen del plano por A, ¿no? Porque esta cosa es 1, me vuelve a aparecer lo mismo acá, la misma contribución, y la tercera es 0. Así que el flujo total, que es este lado, es 2 veces el campo a una distancia d por A. ¿Está bien? Esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, por cómo es la simetría del problema y cómo elegí la superficie de Gauss, pude expresar el flujo en una expresión muy simple donde me hace aparecer el valor del campo a una distancia d del plano donde tengo las cargas. ¿Y esto acá tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual a 4 pica veces la carga encerrada. Pero la carga encerrada, ¿cuánto es? Es sigma por el área. Es esta que está acá. Sigma por el área. Así que lo pongo acá, lo pongo acá. El flujo, que era 2 veces el campo a la distancia d por el área, es igual a 4 pica veces la carga encerrada, sigma por A. Así que el campo a una distancia d, para un lado o para el otro, en módulo, digamos, es, este 2 se me va con un 2 de acá, me queda 2 pica por sigma. 2 pica por sigma. Así que esta es la expresión del campo D, del campo evaluado a una distancia D del plano. Así que el campo completo, que era esta expresión que está acá, es 2 pica veces sigma en la dirección X versor. Y acá pongo el signo simplemente para dar cuenta de que si estoy en los X positivos, el signo es +1, por lo tanto me queda en la dirección X versor, y si estoy en el semiespacio de X negativos, el signo para esos X es menos 1, y estoy en la dirección menos X versor. Entonces fíjense que a menos de esa dependencia que me hace poner un signo para un lado o para el otro, el campo no depende de la distancia. 2 pica sigma.
el mismo campo que si yo estoy a 10 centímetros, a 1 metro, a 5 kilómetros o a 1000 kilómetros. ¿Está bien? El campo es 2 picas sigma. ¿Está bien? Entonces, ¿eso es raro o no es raro? Lo que vimos en realidad entonces es que la dependencia con la distancia al plano es simplemente una dependencia que me dice si estoy en un semiespacio u otro, pero no hace decrecer, el campo no decrece en magnitud con la distancia al plano. ¿Alguien me puede explicar por qué eso es razonable o no es razonable y es una sorpresa? No, ni idea. La verdad que ¿Puede no, ni ser idea. porque el plano es infinito? A ver, ¿cómo va? ¿Por qué te parece? Y A ver, dale. no sé, pienso que si esto se repite en todo un plano, como que el campo sigue una línea que no se corta. No Piensa sé. lo siguiente, piensa que ustedes están solos en el universo y lo único que tiene adelante es el plano infinito de este, ¿no? Están solos. En el universo son un ojo que solamente mira a un plano infinito. ¿Me pueden decir ustedes a qué distancia están del plano infinito? Y no. No porque no tenés un punto de referencia. Exacto, no hay ninguna escala, no hay un punto de referencia. Si tuviera un borde, vos ahí ya tenés una dimensión y decís, bueno, estoy más lejos que esa dimensión o lo que fuera. Si no tenés una referencia, una escala con la cual comparar, como en este caso, es como, no hay forma de saber si estás cerca o lejos, porque vas a ver el mismo plano, invariablemente te mueves 5 kilómetros hacia atrás o hacia adelante y vas a ver exactamente el mismo plano. Entonces, a los efectos de lo que genera esa distribución de cargas tan particular, no puede depender, tampoco puede depender la magnitud del campo de X. ¿Se entiende? Y es lo que recuperamos en esta expresión. ¿Eh? El campo es completamente uniforme, está en la dirección X versor, para un lado o para el otro, de acuerdo a qué espacio estoy, y vale un valor constante. ¿Eh? Y entonces el signo para que... Agustín me dice, pero de todas formas, según Coulomb, ¿no tendría que disminuir según la distancia? Si yo tengo una carga, una única carga en el origen, el campo decrece como R cuadrado. Acá tengo un montón de cargas, infinitas cargas, y lo que estoy viendo es la superposición de esas infinitas cargas, y en este caso, la disposición de esas cargas es tal que surge esta propiedad. ¿Se entiende? Coulomb sigue valiendo. Lo que pasa es que estoy viendo la superposición de infinitas cargas, y en este caso particular da este resultado, con esta disposición tan particular en forma de plano infinito. Agustín, ¿está bien? Sí, como que eso, entiendo la explicación, la de la escala, pero igual eso como que me sigue sorprendiendo que puede estar a cualquier distancia, como que yo pienso igual que Agustín, creo conmigo. Si estoy más lejos, el campo debería como ser más débil, pero no sé. A ver, pero está bueno, porque es muy fundamental. ¿Por qué pensás que debería ser más débil? Yo lo que te digo es que en ese pensamiento tuyo hay una cosa implícita de comparación de escalas. ¿Por qué debería ser más débil? Y porque me estoy alejando de la carga. Pero ¿cómo te das cuenta que te estás alejando de la escala? Y porque la distancia que me separa a mí de la carga es más grande que algo relacionado con la distribución de fuentes que genera ese campo. Si vos no podés hacer ese planteo, no te podés alejar de la carga. No te podés alejar. Está bien, está bien. Piénsenlo, piénsenlo. O sea, no es un concepto, ya les digo, estos conceptos de simetría son conceptos muy profundos, que van muy a la naturaleza de las cosas, y que está bueno pensarlos, digamos. Pero bueno, la cuenta en sí misma también me dice lo mismo. Lo que les acabo de decir simplemente es por qué es razonable este resultado. Bueno,
esto se los voy a dejar para que lo piensen ustedes, en la práctica creo que ya tienen, pero rápidamente si ustedes ven, tienen situaciones como esta, si tienen un plano cargado positivamente, entonces el campo es uniforme y el campo en este punto es igual a este punto o en cualquier otro. Si tienen un plano ahora cargado negativamente, el campo, que ahora lo pongo como azul, es este que está acá abajo, ¿está bien? Y que formalmente se escribe de esta manera, ¿está bien? El signo X menos A me dice si estoy a la derecha o a la izquierda del plano azul, cargado con menos sigma. Y claro, la superposición de los dos campos, fíjense, si el sigma es igual, solamente que cambia el signo, en este semiespacio, sí, en este semiespacio, el campo rojo se compensa exactamente con el campo azul, no tiene igual sentido, pero igual dirección e intensidad, pero distinto sentido. Lo mismo ocurre en este semiespacio, y y en el medio se refuerzan los dos, por lo tanto el campo total es 0 afuera de las placas y vale 4 pi k sigma adentro de las placas, ¿no? Este es un ejemplo que después les pido que lo miren con más detenimiento, quisiera avanzar ahora un poquito. Bueno, y esto también, acá les dejo como un ejemplo que seguramente lo van a ver en la práctica, se los dejo acá para que tengan la cuenta hecha, pero quisiera poder avanzar, ¿está bien? Quisiera poder avanzar. Esto seguramente lo van a discutir en la práctica, está en las filminas que están en el PDF. Acá hay otro ejemplo que estoy un poco corto de tiempo y preferiría avanzar. Cualquier cosa, la clase que viene con las preguntas podemos detener, ¿está bien? Bueno, entonces quisiera avanzar ahora y empezar con la clase de hoy, que está media... estamos un poquito retrasados. A ver. Y vamos a empezar a hablar entonces de potencial electrostático a la vuelta del intervalo. ¿Está bien? 10 minutos de intervalo, arrancamos 10 y 5. Dale, perfecto. Los que quieran preguntarme, podemos aprovechar ahora, bueno, si quieren, podemos aprovechar ahora y repasamos algunas cosas que algunos tenían consultas, si quieren las hacemos ahora y si no las hacemos la clase que viene. También yo me quedo por acá. Sí, sobre la inscripción. Esperen que dejo de compartir y esta parte no la grabo. A ver.